Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles hoy, 19 de mayo del 2026, en una nueva sesión de coyuntura. Vamos a conversar esta mañana sobre la política de educación sexual integral, bueno, y sobre el tema en general, ¿no? Pero en los últimos meses han habido también debates sobre este tema porque hay cambios en esa política y el Ministerio de Educación derogó oficialmente los lineamientos de ESI que estaban vigentes en el país desde el año 2021 y los ha reemplazado por nuevos lineamientos para la educación sexual, pero dice con base científica, biológica y ética. Entonces, la verdad, sentimos que es un retroceso en los derechos, sobre todo de nuestras niñas, niños y adolescentes en el país. Por ello, vamos a tratar de reflexionar sobre este tema y hemos invitado a Patricia Andrade, que tan gentilmente aceptó venir a colaborar con este diálogo. Ella es psicóloga y especialista en políticas educativas, con maestría en educación y mención en políticas educativas y gestión pública. Ella tiene más de 25 años de experiencia en la gestión de políticas educativas desde el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional. Patricia ha sido viceministra de Gestión Pedagógica y directora general de Educación Básica Regular en el Ministerio de Educación. Patricia, nuevamente, muchas gracias por aceptar esta mañana estar con nosotras, nosotros, y te dejamos en el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, Malvina, y gracias a todas que están tan temprano y que además tienen este hábito de reunirse y me parece fantástico, maravilloso que conservemos espacios de deliberación, de tratar de comprender lo que está pasando y en fin. Em, Voy a compartir algunas presentaciones. Hice rápidamente algunas presentaciones previas, jalé algunas láminas, pero también he preparado algo para tratar de ordenar lo que quiero decir. Quería comenzar diciendo que esta es crónica como la crónica de una muerte anunciada, es crónica de la muerte de una política anunciada, porque esto viene desde antes, ¿no? Hace un tiempo yo escribí un artículo que se llama El currículo en disputa, y es que la educación está en disputa. Y eso tiene que ver, y permítame hacer este como preámbulo, es que esto tiene que ver con que la educación, y no es que lo diga uno o algunas personas, está en la Ley General de Educación y es el acuerdo a nivel internacional, tiene dos fines. Uno tiene que ver con el desarrollo de un conjunto de competencias en las personas que nos permitan ser, digamos, personas seguras, con confianza, interactuar con otros y otras o con otras personas, aportar, producir, en fin. Pero el otro fin es un fin social, ¿no? O sea, la educación tiene por definición contribuir a la transformación de la sociedad, generar sociedades más democráticas, más inclusivas, con igualdad, ¿no? Eso está en la ley y, y, y justamente porque eso está así, siempre la educación y el currículo, que es la herramienta para la educación básica, como la herramienta que concreta esas apuestas, siempre ha sido sujeto de tensiones y de transacciones, ¿no? Cuando yo fui directora de educación básica regular, iniciamos el proceso de discusión del currículo, que es el que actualmente todavía tenemos, y recuerdo que organizábamos muchísimas mesas donde invitábamos a todas las posturas, así absolutamente a todas, por cada aprendizaje, desde la comprensión de qué es lo que expresa la educación y el currículo, ¿no? Un conjunto de eh, disputas, sí, hay que decirlo, porque yo siempre digo, el currículo es una herramienta política. No solo es una herramienta pedagógica o una herramienta de gestión, es eso, pero también es una herramienta política porque encarna el tipo
ciudadanos, ciudadanas que queremos construir para el tipo de sociedad que queremos construir. Entonces, en ese marco, en el 2016, cuando se aprueba el currículo nacional, acuérdense, se judicializa, eso paraliza la implementación del currículo, por eso hoy día cuando la gente dice, hay que evaluar el currículo que tiene 10 años de implementación, digo, a ver un momentito, el 2019 recién se aprueba, o mejor dicho, se declara que no ha lugar esta querella que se inicia, ¿no? Entonces, ahí tenemos un hito muy evidente de cuando la pugna por el sentido de la educación, que esto, con lo que voy a retomar luego, comienza a evidenciarse, ¿no? Y luego de eso, hay esta famosa ley de textos, ¿no es cierto?, que le da a la familia poder de veto, no me voy a detener ahí, y ha habido pues una persistente ataque primero desde afuera y luego desde adentro porque están en el Congreso. Y finalmente el año pasado la ley de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, que se firma, que se promulga en diciembre del año pasado y que declara, dispone que en el lapso de un año todos los sectores, eso afecta a todos los sectores, tienen que modificar dos, tres cosas sustantivas. Sacar el enfoque de género, o sea, borren la palabra de género, ya no existe el género en ninguna norma política, directiva, nada. Por supuesto, eliminar la idea de derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral, ¿no? Y entonces el Ministerio de Educación, lamentablemente el que tenemos hoy día, ha sido muy diligente, les daba plazo de un año y bueno, en menos de 6 meses, otras veces se demoran años, pero en menos de 6 meses han sacado estos nuevos lineamientos. Y bueno, yo quería hacer ese preámbulo y lo primero es que quisiera es compartir. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Ya, ok. Acordémonos siempre que toda política pública es la respuesta a un problema público. Las políticas se generan, se formulan, se disponen, las políticas y todas las herramientas de implementación de la política para responder a problemas públicos, problemas que afectan a la ciudadanía, problemas que representan o expresan brechas que impiden el ejercicio de derechos, también a problemas que afectan el entorno para todas las cuestiones ambientales, pero el sujeto, las personas están en el foco. Y esto no es un asunto menor porque paradójicamente los nuevos lineamientos no niegan la persistencia de estos problemas. Todo lo contrario, en realidad hace un marco, una narrativa, me parece así medio esquizofrénico, hacen una narrativa en la justificación de problemas que persisten, que yo les invito a que lo revisen, muy agudo, muy crítico y que uno podría decir, hoy, entonces lo que viene va a ser como muy contundente. Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, Frente a estos problemas, pasamos a la... Ok. Frente a estos problemas, antes y ahora se supondría, la educación sexual integral ha implicado eso, una respuesta a la persistencia de estos problemas, a la agudización de estos problemas, ¿no es cierto? Una educación sexual integral que tanto en el Currículo Nacional de Educación Básica, en los lineamientos, en el Proyecto Educativo Nacional, y con esto quiero darles una idea fuerza acá, ¿no? O sea, no son los lineamientos solitos, los lineamientos no están solos, son parte de una arquitectura normativa destinada justamente a generar aprendizajes que permitan hacer frente a estos problemas, ¿no? Aprender a vivir la sexualidad de manera informada, responsable, saludable y respetuosa, abarcando aspectos biológicos, emocionales, sociales y éticos. Es decir, los nuevos lineamientos no trae la palabra ética y científica como si fuera la gran innovación. Esos están desde los lineamientos anteriores, ¿no? Y cuidado porque a veces dicen, y de hecho lo subrayan, ahora ya no es ese, ahora es ES-ESB, ética científica y biológica. Ya lo decía en los lineamientos anteriores, hablaba también de procesos intencionales, graduales, sistemáticos, ¿no? De desarrollo de habilidades, actitudes, de desarrollo de relaciones basadas en derechos humanos, equidad de género, respeto a la diversidad y ciudadanía democrática, y posiblemente en este punto es donde está, no posiblemente, ahí es lo que voy a desarrollar ahora, es lo sustantivo en el cambio. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, rápidamente. Eso es simplemente el marco para recordar
Recordemos que los lineamientos anteriores tenían cuatro componentes, estos sí han desaparecido en los nuevos lineamientos y no son asuntos menores porque estos lineamientos generaban la posibilidad de que cada escuela tenga como indicadores muy claros de qué es lo que había que lograr, ¿no? Conozco y cuido mi cuerpo, reconozco límites, pido ayuda, construyo vínculos respetuosos, cuestiono presiones y estereotipos. Eso está explícito en los lineamientos CESI. Y eso es lo que se diluye, se debilita y hasta desaparece en los nuevos lineamientos. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí nada más, es decir, justamente el proyecto educativo nacional, es decir, van a tener que cambiar todo si realmente quieren hacerlo esto consistente y ojalá que no les dé la vida para ello. Em, ya el enfoque de género en el proyecto educativo nacional nos decía, ¿no? No solo la distinción, justamente subrayar la distinción entre la biología y los mandatos sociales, ¿no? Los estereotipos, ponerlos en la agenda educativa, la formación de la ciudadanía democrática y el mandato de erradicar estereotipos de género como fundamental para cumplir ese fin de la educación que es transformar la sociedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, ya. Esto también presente en el currículo y que me imagino que se vienen por ahí también después, solo para recordar todo lo que dice el currículo. A veces hemos sido poco justos, poco justas, no hemos valorado con justicia un currículo que sí es muy transformador, ¿no? Señalando estas cosas como mandatos de aprendizaje, que no se hayan cumplido es otra cosa y eso tiene que ver con otros problemas, pero no achacarle lo que no era. Em, Pasamos a la siguiente, por favor. Ya. Estas son algunas láminas que yo había trabajado en presentaciones previas que cuando se aprueba la nueva ley, ¿no? Y donde destaco cómo efectivamente antes de educación sexual integral, luego subraya lo científico, lo biológico, lo ético, que no está ausente en los lineamientos de la 2021. El enfoque de género sí, ahí lo reemplazan. Y lo más importante, este es un análisis previo a los lineamientos, ¿ya? Yo decía es que con esta nueva ley lo que se está es imponiendo como criterio definitorio de las políticas convicciones morales particulares, ¿no? Cuando la educación es un bien público y responde, como dije, no solo a problemas públicos, sino también a consensos de la ciudadanía que están plasmados en la Constitución, en las leyes. Pasamos a la siguiente. Em, yo anunciaba antes de estos lineamientos que con la nueva ley los riesgos de pérdida tenían que ver, y esto es bien importante, ¿no? Saca la palabra integral, entonces los afectos, el consentimiento, el vínculo, parecía todo reducirlo a lo biológico, y digo parecía porque lo que vamos a ver es que tampoco es tan así, y eso también es peligroso. Luego lo explico. Luego, la afectación en términos del enfoque de género, de desaparecer el enfoque de género, que es el lente que permite identificar, cuestionar las desigualdades estructurales, ¿no es cierto?, los mandatos sociales y también reconocer la diversidad de orientación, de expresión, de identidad de género y por lo tanto permitir que la escuela cumpla con su función, no solo formativa, sino también protectora de sus estudiantes. Y de nuevo el peso de las convicciones morales. Me parecía importante como recordar qué es lo que nos decían los lineamientos ESI 2021, lo fundamental, no he puesto todo, ¿no? Sobre todo las apuestas y destacar ahí cómo esto responde, como les digo, a una arquitectura política y normativa que se ha construido a lo largo de décadas, que hay una progresividad nacional e internacional y que responde a problemas públicos que siguen siendo vigentes. ¿No? Entonces, les invito a mirar no solo lo que estos lineamientos dicen, sino lo que está detrás de estos, ¿no? Ahora, los nuevos lineamientos. Entonces, aquí lo que me parece importante destacar qué se mantiene, qué se pierde y qué es lo que queda en disputa. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya. Quiero proponer una reflexión sobre 5 ideas centrales. Lo primero que se pierde es el potencial transformador, porque en realidad los nuevos lineamientos lo que hacen es neutralizar el lenguaje, ¿no? Al quitar aquellos conceptos, términos que tienen que ver justamente con em,
con hacer de la educación y que la educación sexual integral posibilite el cuestionamiento de la sociedad y los mandatos, ese potencial político transformador se pierde, se debilita. Segundo, segunda idea fuerza es que, y la voy a desarrollar rapidito luego, tiene que ver con el uso del contexto. Es que estos nuevos lineamientos no han desaparecido palabras. ¿Ya? Creo que han escuchado muy bien cuando decíamos que van a reducir todo lo biológico. No, habla de integralidad, habla de derechos humanos, habla de interés superior de los niños, niñas, adolescentes, habla de consentimiento, de toma de decisiones informadas. Todo eso está. Lo que no está es el espíritu. Entonces, por ejemplo, el contexto está. Dice que la educación sexual tiene que ser contextualizada, pero está más desde este sentido de hacerla pertinente a la sociedad, más no desde la mirada crítica hacia la sociedad y hacia aquellos mandatos que sostienen desigualdades, ¿no? Una tercera idea, que ya un poco también lo señalaba en el análisis previo, es cómo la, la fu- la- al negar el género, al negar las identidades, las expresiones de género, la orientación de género, niega, por lo tanto, la diversidad, niega la existencia de personas, ¿no? De todas las personas de la comunidad LGTBQI más, y por lo tanto, anula la función protectora de la educación. Una cuarta idea que es para mí muy importante y que les invito a todos ustedes, creo que un colectivo como este lo tiene que tener como muy claro, y lo anunciaba al inicio, es que lo que está detrás es justamente el cambio en una visión de la educación y del rol que tiene la educación en la sociedad. No solo es una afectación al derecho de las personas, de las niñeces, de las adolescencias, es una afectación al mandato que tiene la educación de aportar a la transformación de la sociedad. Y bueno, quinto, implicancias para la escuela. Pasamos rapidito, no me quiero estacionar, quiero dejar tiempo para el diálogo. Pasamos a la siguiente. Solo rapidito, cuando hablo de que el potencial transformar, pasamos a la siguiente. Eso es lo que mantiene, ¿ya? Eso lo pueden ver ustedes, pues pasamos a la siguiente. Ok, ¿por qué digo que pierde el potencial transformador? En la ESI del 2021 habla de dimensiones, ¿no? Explícitamente dice la dimensión biológica, socioafectiva, espiritual, la política, legal, histórica, la ética y cultural, el enfoque de género, los derechos humanos. Estos nuevos lineamientos solo hablan de estas dimensiones, ¿no? Biológica, socioafectiva, ética, moral. Y si bien habla del pensamiento crítico, lo vincula, es que se ve a detrás una mirada muy centrada en el individuo, ¿no? Entonces es el individuo el que toma las decisiones y por lo tanto tiene que desarrollar la capacidad crítica para saber tomar decisiones, buenas decisiones. O sea, reduce y traslada la situación a lo que el sujeto puede hacer. Yo no niego que eso haya que hacer, pero entonces desaparece la sociedad. Y fíjense que ya no menciona que la educación sexual es política, es legal y histórica, y eso no es poca cosa, porque cuando uno deja de hablar de una educación sexual, eh, política, ¿no es cierto? Deja de preguntarse, por ejemplo, frente a una violación o un embarazo adolescente, o sea, ¿quién decide? ¿Quién tiene poder? ¿No? ¿Quién puede decir realmente no? ¿Quién carga con las consecuencias? ¿Qué mandatos sociales permiten que ciertas violencias sean minimizadas o invisibilizadas o ridiculizadas? Eso se pierde cuando dejamos de hablar de una educación sexual que tiene una dimensión política. Cuando dejamos de hablar de una educación sexual que tiene una dimensión histórica, dejamos de ver que la violencia de hoy es resultado de siglos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les voy a decir? Ustedes lo saben muy bien, ¿no? De una estructura jerárquica, ¿no es cierto?, donde hombre, mujer, donde el género desaparece, donde hay subordinación, donde la mujer se cosifica, etcétera, 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 ¿no? Y entonces si me dices no, te mato, ¿no? Y eso se pierde, entender, y eso es un contrasentido con lo que el currículo dice, que habla justamente de que los estudiantes tienen que desarrollar el pensamiento crítico y una visión de la historia viva, ¿no? Entonces, esto se pierde. Pasamos a la siguiente, por favor, a la siguiente idea fuerza.
que habilita esas dimensiones. Ya lo he venido, es lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Se pierde, al ausencia de la dimensión política, dejo de leer las relaciones de poder que están detrás de todo, de toda situación de acoso, de consentimiento, de violencia, ¿no? También desaparece el término legal, no porque desaparezcan las normas, sino porque el vínculo que la ESI 2021, los lineamientos 2021 hacían hacia los derechos, a la integridad, a los derechos sexuales reproductivos, a la protección, eso también se diluye, ese nexo que también es político. Y bueno, mostrar los mandatos que cambian con la visión histórica, ya lo expliqué. Vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente idea fuerte, ahora sí. El contexto, ya lo adelanté, es bien importante. En educación, no sé si en el público hay personas que son educadores, educadoras. Desde la pedagogía nosotros sabemos que el aprendizaje tiene que ser contextualizado, dialogar con la realidad y tomar en cuenta las características del entorno. Y siempre decimos, ¿no? La diversificación y todo eso está bien. Y estos nuevos lineamientos eso lo enfatizan. Es decir, es interesante cómo han generado una construcción con la que uno no puede estar de desacuerdo si uno lee lo que hay. Lo que uno tiene que leer es lo que no hay, ¿no es cierto? Y entonces no hay justamente la lectura crítica de los factores socioculturales, ¿no? Que tienen que ser puestos en diálogo para discutir efectivamente si es natural que mi padre o mi padrastro le saque el ancho a mi madre porque no estuvo la comida a tiempo, ¿no es cierto? Privatiza las cosas, individualiza los problemas, son problemas de pareja, son situaciones particulares, lo despoja de esta explicación histórica y sociocultural. Em, Pasamos a la siguiente, por favor, y por lo tanto también ignora los silencios e ignora la normalización de la violencia, ¿no? Eh, ya lo dije, al excluir la palabra de género, el riesgo de las personas mm, que pueden estar en mayor situación de vulnerabilidad pasa a un segundo plano. Entonces, yo he escuchado a tantos docentes decir, ay, mira, en el recreo a fulanito, fulanito, sobre todo fulanito, no le están sacando el ancho. Bueno, es cosa de chicos, ¿no? No te metas, es cosa de su familia. Mira, el padre viene golpeado, el padre, porque su expresión de género, no te metas, son cosas privadas. Y entonces, claro, retirar el concepto de género, retirar eh, la explicación de la enorme diferencia, de que no somos reducidos a la biología, de que una cosa es la biología, la anatomía, pero otra cosa es la construcción de la identidad, de las identidades que son complejas, son procesos de interacción sociales, históricos, culturales, personales, expone pues a los chicos y a las chicas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Este es un ejemplo, ¿no es cierto? Ya lo he dicho, estudiante que recibe burlas y entonces claro, los nuevos lineamientos hablan del respeto, ¿no? Y sí, claro, pero es que yo no puedo construir respeto si creo que la persona que tengo delante mío vale menos, es un desviado. Entonces, si yo no cuestiono eso, yo no voy a, o sea, el respeto es una consecuencia directa del sentido de igualdad. Nos respetamos los seres humanos porque nos sentimos que tenemos el mismo valor. Al no sentir eso y al no estar en posibilidades de cuestionar cuando yo no veo eso, entonces el respeto que se construye termina siendo un respeto falso. Ya lo hemos visto con las declaraciones, ¿no es cierto?, a propósito de la coyuntura electoral. Pasamos a la siguiente tesis, por favor. La cuarta, eso, ¿no? O sea, finalmente, detrás de esto, y por eso inicié mi intervención recordando esta trayectoria del currículo en disputa, y que no comienza creo que en 2016, pero ahí es donde se hizo fuerte, ¿no? En este artículo que les mencionaba, algo que yo digo es, a lo largo, o sea, en verdad, a lo largo de, no sé, de la historia de la pedagogía, el currículo siempre ha expresado intereses, expectativas, miradas de la sociedad, ¿no? De cómo concebimos la ciudadanía, cuando se construyó el Estado-Nación, en fin, o sea, uno puede hacer una lectura muy interesante de cómo el currículo fue la concepción del currículo y el contenido cambiando en función de cómo a nivel nacional, sobre todo internacional, la comunidad internacional iba acordando cuáles son esos principios, esos derechos
y se iban ampliando los derechos también, ¿no? Eh, eh, Eso siempre ha habido, pero con sus más y con sus menos, ¿no? Han habido aperturas, ha habido márgenes, como lo que les cuento. Yo me acuerdo, cuando iniciamos las discusiones del currículo, teníamos tantas mesas de trabajo como temas podrían haber. Se discutía los enfoques de ciencias, por supuesto, la religión, la espiritualidad, la historia, las concepciones, e invitábamos a todas las miradas para intentar encontrar, no nos íbamos a poner de acuerdo en todo, pero esos mínimos esenciales que necesitamos las personas y las sociedades, ¿no? Lo que ha pasado ahora es que ustedes han escuchado alguna consulta de estos lineamientos, ninguna, ¿no es cierto? Antes que íbamos a sacar un lineamiento sin que había sido objeto de consulta. Y ahí también creo que hay que hacer un poco una autocrítica. Yo he estado en dos oportunidades en cargos en el ministerio y, o sea, era pero news, o sea, cualquier cosa que salía tenía que salir colgada en la página, la consulta, y si nos pasaba, nos caían, ¿ya? Y lo digo porque siento que como nos bombardean tanto, estamos perdiendo la capacidad de aprovechar los espacios de formalizar nuestros cuestionamientos. Yo invito a todas las personas que les envíen por el portal de transparencia o al Ministerio de Educación la pregunta de cuáles son las evidencias en las que se basan para hacer estos cambios. ¿Qué evaluación han hecho de la implementación de los lineamientos de la ESI 2021? ¿Por qué retiran la palabra integral? O sea, hagamos, imaginémonos al ministerio recibiendo cartas de centenas de personas. Es que hay todavía mecanismos que necesitamos usar. Entonces, esto es lo que quiero afirmar. Lo que está detrás es una visión del rol que debe jugar la educación en general, ¿no? Cuando decimos que hay temas que son privados, hay temas que son de la familia, lo que estamos hablando es de una, mm, una visión muy particularizada, muy particular, muy privatizada de la educación. Lo privado no Correcto, es solo Miriam. porque se pague o no se pague, es por esa concepción, o sea, donde la educación como un bien público Sí, desaparece. Entonces creo que ya vamos acabando esta presentación. Si había una idea fuerte más, lo que dije que eran cinco. Sí, la última tiene que ver más con qué le queda a la escuela. Bueno, yo creo que los riesgos mayores ya los veníamos viendo. La autocensura, el repliegue. El año pasado leí un artículo del New York Times, cómo en Estados Unidos, en varios estados, eh, algunas universidades que son las que producen los materiales educativos habían comenzado a dejar de producir materiales con la palabra migración, con la palabra interculturalidad, con la palabra diversidad, ¿no? Y eso es la autocensura. Cuando no necesitamos que nos manden algo, y claro, estos lineamientos no te prohíben, pero ya te autocensuras, ya no necesitas que te prohíban, ¿no? Y eso es lo más peligroso que nos está pasando. Entonces, quienes trabajan con docentes, creo que un mensaje que hay que dar es que hay dos hasta tres asuntos esenciales que no podemos perder de vista si somos educadores y que está en la Constitución y en la Ley General de Educación. Primero, a la escuela se va para desarrollar todas las competencias que están en el currículo, ¿no? Para permitir que los chicos, las chicas, todas las estudiantes desarrollen plenamente sus potenciales, sus capacidades. Segundo, está y bueno, y parte de eso es desarrollar el pensamiento crítico reflexivo. Segundo, es que a la escuela se va para encontrar un espacio de seguridad, de protección, de contención, que intervenga cuando se da cuenta que alguno de sus estudiantes está siendo objeto de violencia o de acoso, que interviene cuando dentro de la propia escuela ocurre. No olvidemos que de cada dos denuncias, la mitad vienen de docentes, o sea, son perpetradas por docentes. Entonces, quedan márgenes claros. Los fines de la educación, este sentido, lo digo, formación, protección y el último que es el de la transformación, ¿no? Es decir, nos hemos hecho educadores porque creemos que queremos aportar a la sociedad. Yo creo que en el corazón de cada docente todavía queda esa convicción y esa es la convicción que tendríamos que fortalecer mientras vamos generando mecanismos que ojalá permitan recuperar el verdadero sentido de una educación sexual integral y de la educación. Entonces, ahí creo que, no sé si venía algo más, pero es básicamente lo que quería compartir como estas reflexiones.
Eso es, ¿no? Si deseas, puedes compartir la presentación, Molvina. Gracias, eso es lo que quería decir. Es básicamente repetir lo que ya he dicho. Si quieren, podemos pasar al diálogo. Muchísimas gracias, Patricia, por presentarnos las grandes diferencias, lo que está en juego, por lo que tenemos todavía margen para luchar en estos momentos. Y entonces con eso abrimos el diálogo. Como saben, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono, avisarnos por el chat, quien quiere intervenir. Adelante, Pilar. Sí, buenos días con todas y todos. Muchas gracias, muy completa. Uno que no sabe nada, entiende el conjunto. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver, tú decías, hay que reaccionar, hay que aprovechar los espacios donde uno puede participar. Me pregunto si podrías informarnos algo de cómo están respondiendo a esto los gremios magisteriales y el colegio de profesores, porque creo que sería la primera instancia de reacción. Y la segunda, tú decías, esto va a generar una autocensura de parte de los docentes. Pero quisiera saber si en el mismo documento que se ha producido hay amenazas de sanciones a los docentes. Esas serían mis dos preguntas. Nuevamente, gracias por la exposición. Ya, gracias, Pilar. Comienzo con la segunda pregunta. No, el documento no hay ese tipo de amenazas, pero en la ley de textos, recuerden, bueno, ok, no necesariamente la conocen. El anteaño pasado, sí, el anteaño pasado se aprobó una ley de textos, algo así como ley para la calidad de los textos educativos, etcétera. ¿Qué hace? ¿Qué dice esa ley? Eh, es mandatoria para el Ministerio de Educación, para las escuelas, dice que las familias, o sea, ustedes saben que el Ministerio de Educación dota de materiales educativos a todas las escuelas del país, ¿no? A todas las escuelas públicas, todas las instituciones educativas públicas. Y los materiales son textos, cuadernos de trabajo, fichas, en fin, son muy diversos. Esta ley lo que dice es que estos materiales tienen que ser revisados y aprobados por las familias. O sea, háganse una idea, estamos hablando de miles, millares de una diversidad enorme de materiales que se distribuye a cada institución educativa del país. Y si la familia, y lo que dicen es que antes de imprimirlos, ¿no? Y estamos hablando de millones en términos de dinero, las familias tienen que aprobarlas, las familias del país, ¿ok? Ahí se desconoce que para elaborar un material educativo no solo tienes que tener el conocimiento pedagógico, también tienes que ser un especialista en materiales educativos. O sea, ni siquiera todo buen educador puede necesariamente hacer un buen material educativo. De hecho, va a tener muchos conocimientos. Tienes que saber desarrollo del niño. Estamos hablando de las familias del país. Es como decir, no sé, pues que de pronto algunos pueden discutir temas de medicina tradicional, pero es como que voy al médico y le digo que ya, pero no, yo voy a decidir, una cosa es decidir qué marca y otra cosa es decidir si me voy a tomar esto o no aquello. Entonces, esa ley, además de plantear el rol de las familias, sí dice que si se envían materiales que no han pasado por la revisión y aprobación, entonces hay sanción administrativa para los funcionarios del Ministerio de Educación. Eso ha llevado a que en el propio Ministerio de Educación se ha paralizado la producción de materiales nuevos. Lo que se ha venido dando desde esta ley es material que se ha seguido distribuyendo material que ya existía, ¿ya? Porque claro, hay miedo a la sanción, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, y eso ya te instala una narrativa de miedo, de amenaza. Entonces, estos lineamientos no te amenazan en nada, pero ya hace un buen tiempo atrás, cuando he estado en diferentes momentos que converso con docentes en escuelas, sí escucho, mejor no te metas, mejor para qué, evita, sí hay mucho miedo, hay mucha seguridad. Y además, tengamos claro que hablar de educación sexual no es como hablar de ciencias o de historia.
toca fibras muy íntimas, muy personales. Nuestros propios equipos docentes tendrían que trabajar muchos aspectos. Entonces, eso, ¿no? Y sobre lo primero, si los gremios y los colegios de profesores se están pronunciando, mire, no he leído, ¿ya? Y ahí debo decir con un poco de pena que esta mentalidad, pues un poco, digamos, un poco machista, ¿no es cierto? Patriarcal, existe, es parte de todos nosotros, está. Algunas hemos ido cuestionándonos, nos hemos deconstruido, no sé, estamos en proceso, ni siquiera podría decir que estamos totalmente. Entonces, el cuerpo docente prevalece bastante, debo decirlo, estereotipos. Yo me acuerdo cuando fui directora de educación básica regular, les estoy hablando del año 2011, 2012, 2013, en algún momento que estábamos reunidos con especialistas, jefes de la OGEL, que me decían, ay, no, pero disculpe, directora, pero de género yo no voy a hablar. Entonces, yo ahí lo único que me acaba de decir es, disculpe, docente, usted tiene un contrato de trabajo, la ley dice eso, lo tiene que hacer. Y a veces lo que le digo a los docentes es, no voy a discutir con su opinión personal, o sea, yo puedo entender y no vamos a discutirlo porque la tienen, no creen en género, no creen en la diversidad, muchísimos, pero lo que usted no puede dejar de hacer es dejar de proteger a sus estudiantes y que los apaleen. Entonces, sí, o sea, estamos en un contexto complicado. Muchas gracias. Listo, ¿quién más? No, Violeta, sí. adelante. Hola Patricia, ¿qué tal? Me pareció magnífica tu exposición, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Violeta? Eh, yo quería, en base a tu experiencia, que nos dijeras un poco qué es lo que no se puede mover, digamos, de la estructura social peruana, qué es lo que hace tan difícil poder comprender los asuntos de la sexualidad, del género. Es que vivimos en una matriz colonial, una cuestión muy dominada de repente por el factor moral eclesial, o es, qué sé yo, una prevalencia de los gobiernos militares que hubieron en el Perú y que nos han orientado siempre al autoritarismo, un modelo gamonal de sociedad. O sea, ¿cuál es el hueso duro a roer acá en esta situación como para que pueda generarse pues un cambio, ¿no? Y también por otro lado, viniendo del movimiento feminista, me pregunto, porque he estudiado un poco el tema, ¿no? ¿Por qué tampoco el feminismo se compró mucho el pleito en cuanto al sector educativo, sino en relación, por ejemplo, a la mujer adulta, a la penalización de la violencia de género? Pero en cuanto al educativo, como que el tema se Mm, dejó de lado, al menos en los 80 y demás, ¿no? No hubo como mucha presencia ahí. Y también en el sector docente, no sé qué tan movilizados estén. Yo me acuerdo de haber asistido en Mendoza, Argentina, cuando estaba Cristina Kirchner en el poder, era como 10 años, a un encuentro nacional de educación sexual integral y habían 600 docentes y todas totalmente convencidas de la cuestión del programa que lanzó Argentina, ¿no? De educación sexual integral desde la edad cero prácticamente, ¿no? Y lo apoyaban firmemente. Claro que Argentina, como se ha venido abajo con el tema ya político central, ahí todo ha caído, ¿no? Pero sí hay sectores muy fuertemente convencidos, lo que no veo mucho acá, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones tienes al respecto? Ay, bueno, a ver, quiero quizás comenzar diciendo que tal vez no es gratuito que la formación docente haya quedado tan en el olvido y se ha precarizado tanto, ¿no? A lo largo de las décadas ha habido luchas salariales y se ha avanzado algo insuficiente. Yo siempre digo que la docencia es la labor más compleja y más difícil, de verdad más difícil, más exigente también, pero tenemos una formación inicial absolutamente precaria. Ha habido intentos de reforma, pero hay una reforma en un papel. O sea, me voy ahí porque sabes que la formación inicial es la que debería permitir a los futuros docentes confrontarse con sus propios prejuicios y estereotipos. O sea, lo que tenemos que llegar a las escuelas docentes que están, que son portadores de visiones, ¿no es cierto?, de concepciones, ¿no? Que dicotomizan, binarias, ¿no? O sea, que les suena, pero no solo les suena extraño, sino que los compromete desde lo más íntimo de su ser. Y
es la formación inicial la que tendría que hacerse cargo justamente de trabajar estos aspectos. Entonces, si desde la formación inicial no tenemos estas oportunidades de cuestionar estereotipos, de construir, trabajar, y eso a mí me lleva a mirar a los formadores de los futuros docentes y podríamos entrar ahí por una ruta compleja, pero eh, no poco importante. Y yo creo, y ahí lo reúno a tu comentario, Violeta, de por qué no hemos entrado tanto a la educación. Yo creo que ahí hay dos cosas, ¿ya? Uno es que los educadores a veces hemos hecho nuestra área como una cosa así, ¿no? Protegida, que nadie entiende, ¿no? Que solo reivindicamos el expertise. Pero también a veces la gente siente que puede opinar, cualquiera puede ser educador. Yo creo que hay un tema con que no hemos logrado. Reclamamos la educación como derecho, pero no hemos hecho un sentido de cuál es ese derecho a la educación que reclamamos. O sea, ¿qué educación? O sea, yo creo que si aquí nomás hacemos una encuesta de cuál es la apuesta, pensando en sus hijas e hijos e hijas, ¿ok? No piensen en general. ¿Qué esperan que las escuelas les dé? Podríamos tener respuestas muy diferentes. Y sí, y claro, en el país y con todas las desigualdades que tenemos, la visión más individual del derecho se está afirmando, ¿no? Yo quiero que mi hijo salga adelante, ¿no? Entonces, se está perdiendo este sentido de colectivo, de bien común y del rol de la educación ahí, ¿no? Entonces no entramos, no nos metemos a la educación. O sea, exigimos educación, pero al mismo tiempo no nos metemos a discutir el sentido de la educación. Yo creo que eso es lo que nos toca hace tiempo, ¿no? Bueno, no sé si es como, no me gusta decir la palabra complejo, pero en educación todo es tan complejo. Pero sí, Violeta, o sea, y bueno, el tema de la religión es bien fuerte también, ¿no? Es muy fuerte. Y por eso es que ahí destaco en la presentación cómo estas leyes que se están aprobando, estos lineamientos, lo que están haciendo es colocar, hacer que instrumentos orientados al bien público y a la ciudadanía en general terminan siendo determinados por creencias y visiones morales particulares, de grupos particulares, ¿no? Y eso creo que hay que evidenciarlo. Por ejemplo, en términos de comunicacionales, yo no sé si a la gente realmente va a reaccionar, ojalá que reaccione cuando digan, oye, están disponiendo por el tipo de educación que vas a recibir tus hijos en las escuelas y por este tipo de educación, ¿no? O sea, sí necesitamos mover más a la ciudadanía con respecto a qué clase de educación se nos está imponiendo. Gracias, Kenneth. Mientras se animan, quisiera hacer un par de comentarios, y es que estos nuevos lineamientos son como un pastel edulcorado. ¿Qué quiero decir? Lo leen y no van a estar en desacuerdo con lo que dice. Lo que dice, sí, está bien, o sea, qué chévere, o sea, ¿cuál es el problema, no? Y ahí y hasta la palabra integral aparece, hasta la palabra integral. Es que lo que hay que hacer es mirar con lupa cuáles son las palabras que no aparecen. Y esos cuatro componentes que les mostré de la ESI, por ejemplo, no están. Y como no está la dimensión política e histórica, ¿no? Entonces, algo que hay que levantar es lo que no está. Y la otra cosa, el otro elemento de seducción para mí de estos nuevos lineamientos, sobre todo en los docentes, es que son fáciles de implementar. Los lineamientos de 2021 son de una naturaleza más reflexiva, cuestionadora. Los lineamientos de 2026 son bien normativos, son bien prescriptivos. Y eso cala mucho con la cultura normativa que prevalece en la docencia y en la educación. Eh, Se mueve, es muy fuerte. Entonces, estos lineamientos son sencillos. Y claramente, a veces, el grueso del documento es gestión casi administrativa. ¿Cómo lo operas? ¿Cómo lo operas? Comparando el otro, es un documento más reflexivo, por lo tanto, más complejo, más difícil para un docente que se confronta con tantas dudas, que tiene tantas inseguridades, que además no está suficientemente formado como para generar experiencias pedagógicas con estas características, le resulta más difícil. Y yo creo que eso también a veces hemos pecado
de hacer herramientas que responden mucho al deber ser, a lo deseable, pero que quizás dialogan mucho menos con la persona que se va a hacer cargo de concretarlas, de hacer carne de esto, ¿no? Y en eso estos lineamientos son súper sencillos, son bien básicos y bien normativos y bien prescriptivos. Es como al gusto de mm, una corriente docente muy fuerte que dicen, Pero dime lo que tengo que hacer, no quiero pensar", ¿no? Gustavo Solamente, y Luisa. sí, no, yo solamente quiero destacar la calidad y precisión de lo que estoy escuchando por parte de Patricia Andrade, ¿no? La riqueza de la complejidad del problema que tenemos que enfrentar. Quiero agradecer eso, nada más. Aprovechando que nadie había levantado la palabra, pero ahora ya viene el Luis. Gracias. Adelante, Luisa. Muchas gracias, Molvina. Muchas gracias, Patricia, por tu exposición. En realidad, yo me quedo casi como boca abierta, ¿no? Porque he tenido o soy producto de una educación cuando se hizo toda una reforma educativa en que la educación era una cosa activa y de compromiso social y de transformación social, en que incluía a padres de familia, a madres de familia, a la comunidad, a los profesores, a los directores, etcétera. Y ahora hay un vaciado justamente de todo este sistema educativo, pero mi reflexión va también a cuáles son los retos para la cooperación internacional en términos de la educación que pasa por los diferentes proyectos de cooperación internacional que se desarrollan en los distintos países y en particular en el Perú. Porque, por ejemplo, la cooperación suiza, algo que es completamente inaudito, deja de financiar los proyectos de educación básica o de educación popular o de educación a lo largo de la vida, como lo considera la UNESCO, ¿no? Entonces, allí hay claramente una apuesta política por desinstitucionalizar o destransformalizar la educación y solamente financiar cuando en un momento de la educación en que la educación sirva para la economía. Entonces yo me pregunto si es una tendencia que hay en el mundo de tomar la educación simplemente como un bien de comercio, para privatizarla, para que cueste, pero no para transformar la sociedad ni como un factor, un vehículo de cohesión social, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido? Tal vez son varias preguntas, pero bueno, me he quedado así un poco en aspavientos, ¿no? Con todo lo que tú has explicado. Sí, Gracias. no, gracias, además por ayudar a seguir pensando, a ver, algunas ideas sueltas, ¿ya? Una es que cuando decimos, es interesante hablar del tema de la privatización de la educación, porque mucho tiempo creo que hemos hablado de la privatización como la educación que vamos a terminar pagando, ¿ya? Y lo cierto es que de pronto tengo la impresión de que hay otra manera de privatizar la educación, que es lo que está ocurriendo subliminalmente, y es cuando capturas la educación para que sus fines más bien favorezcan la privatización de todo. Es decir, es como que se refuerza el individuo y la resolución del problema desde el individuo y la responsabilidad del individuo. Y esa es una parte del problema, pero no es toda la parte. Entonces, la idea del país, del Estado, eh, que tiene exigencias, responsabilidades con su ciudadanía, que la ciudadanía tiene derechos, y eso sí viene de un movimiento internacional, ¿no? O sea, lo estamos viendo. O sea, lo estamos viendo en general en varios países, no solo de América Latina, bueno, en Europa. El otro día no sé, vi, pero no pude guardar, había la evolución del mapa de las... A mí no me gusta hablar de derechas e izquierdas, ya. Personalmente les voy a decir que yo creo que ya no es un tema de derechas e izquierdas, porque leyes como estas se han aprobado en un Congreso, incluso con el voto de gente que se dice de izquierda. Yo creo que acá estamos en otro eje, el eje de pronto podríamos hablar de un pensamiento más pro derechos ampliados,
a uno más conservador, ¿no? Y menos cuestionador, ¿no? Uno donde nos vamos a atrever a dar un salto a no sabemos qué, pero sentimos que realmente hay que cambiar las cosas como están, a uno que tiende al mantenimiento de estructuras de poder más subjetivas que finalmente convienen. Entonces, ¿a quiénes salen perdiendo con cuestionar este tipo de cosas? ¿No? Yo en verdad invito a un ratito dejar de mirar la polarización izquierdas-derechas. O sea, miremoslas pro derechos, pro cambio, pro transformación y conservadurismo, ¿no? Progresismo y conservadurismo. Entonces, y bueno, ¿cuál es el rol de la cooperación internacional? Bueno, ¿quién está? Las cooperaciones dependen de sus ministerios, ¿no? Entonces, ahí tenemos que mirar. Ahora, hace años, hace ya más de una década, creo que casi dos, o por lo menos más de una década, que la cooperación internacional comenzó a dejar de contribuir a la educación, iba escalando más bien a las políticas bajo la premisa de que el Perú es un país de renta media, ¿no? Y entonces, digamos, la presencia de educación, de cooperación es más fuerte en países de Centroamérica y del África que en países como Perú. Pero bueno, yo creo que el panorama puede ser muy, muy duro, muy dejar así como pasmado. O sea, yo he estado ayer he estado indignada yo, este, pero creo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Seguir ampliando el debate, seguir hablando. Y es bien importante, o sea, no, cuando cuestionen los nuevos lineamientos, mm, léanlos, pero no hay que decir que lo reduce a lo biológico porque no lo reduce a lo biológico. Ha habido ahí como una cosa, supongo, estratégica, como digo, ¿no? No es lo que dice, es lo que no dice. Y eso que no dice está anclado con uno de los fines de la educación. Y eso que no dice tiene que ver con los derechos de las personas y sus diversidades. Esa creo que para mí es como la llave que nos puede permitir entrar a un diálogo en otro espacio, ¿no? ¿Quién más? Anímense. Quisiera preguntar, ¿será posible? Sí, Mario, adelante. Eh, Primero, felicitaciones. La exposición me pareció muy ordenada, muy clara. Coincido con los elogios de Gustavo. Eh, Quería preguntar sobre la relación de este tema con la comunidad y con el rol de los colegios respecto a su comunidad. Creo que ahí el desarrollo urbano de las ciudades, la tecnología, el tipo de desarrollo capitalista de los últimos 30 años ha llevado a la desaparición de las comunidades, es decir, de formas de organización barrial, vecinal, con auténtico interés de participar en la vida diaria, eh, temas de educación, pero también en temas de salud y otros más. Entonces, ¿cómo es que se inserta este tema, esta temática del género y la educación sexual en ese nuevo contexto social en el que estamos viviendo? Porque la sociedad de hoy es una sociedad totalmente individualizada, sin instituciones, no solo en el Perú, en gran parte del mundo. Entonces, ¿por dónde es que hay que apuntar el reforzamiento para una mejor calidad de vida desde los aportes de la educación? Bueno, es una pregunta larga y complicada, pero ¿por dónde hay que buscar los hilos que nos conduzcan a eso? Gracias. Gracias, Mario. Creo que la única respuesta que se me ocurre es que tenemos que hacer de la educación, ponerlo en la agenda prioritaria. ¿Qué educación? No, no es la educación abstracta, sino qué educación. Y miren ustedes, en la agenda preelectoral, la educación ocupa, incluso en la demanda ciudadana, ojo. O sea, yo entiendo que la seguridad es una cosa esencial y trabajo y está como
los asuntos más urgentes y más sentidos, pero no vamos a salir de este hoyo si no no recuperamos la educación. Hoy en día todavía tenemos una arquitectura normativa y política interesante, ¿no? Por eso yo a veces me reía cuando decían, sí, porque el currículo nos dice, le echaban la culpa de todo el currículo, ahora vamos a llorar cuando nos quiten el currículo. Y esas amenazas vienen hace tiempo desde el Congreso. Hay muchos proyectos de ley que quieren cambiarlos y a veces nos sumamos. Y lo cierto es que, de verdad que yo les invito a leer, ya no se lean todo el currículo, pero lean solo el perfil de egresos, o sea, las competencias que están ofrecidas y competencias que tienen que ver con la convivencia y la construcción ciudadana. Son profundamente transformadoras. Realmente cuando uno lee el hilo de continuidad es la Ley General de Educación aprobada en los inicios del 2000. Luego fue el Proyecto Educativo Nacional 2021, luego el currículo, luego el Proyecto Educativo Nacional actual, eh, que es muy potente. Entonces, hemos tenido como 2 décadas de construcción de políticas habilitadoras, ¿no? Pero no han ido de la mano de, por ejemplo, preocuparnos por la formación docente, la formación inicial. La formación de servicio poco puede hacer para remediar lo que la formación inicial no. Entonces, yo creo que esas cosas, ojalá deberíamos demandarlas más, ¿no? Porque, porque finalmente el docente es la garantía, puede hacer y deshacer, hacer maravillas y también deshacerlas en sus aulas, ¿no? O sea, fomentar la autonomía profesional del docente, ¿no? Y apoyarlo en esa autonomía profesional. Como educadora es lo que yo puedo responder, ¿no? O sea, la educación realmente es la herramienta que no solo permite, como dicen los economistas, nivelar el piso de las desigualdades. El potencial transformador es tremendo. Los países que han generado mejores estados de bienestar son países que han cuidado su educación, pero hemos tenido 18 ministros de educación en 5 años, un ministro de educación por 6 meses. Este, sí, o sea, la educación decimos que nos importa, pero en realidad no nos importa mucho. No está en nuestra agenda, no está en nuestras demandas, ¿no? Creo que eso también nos interpela, ¿no? Emily, perdón, que estaba levantando la mano para un minuto. Yo les quería comentar que soy parte de una colectiva de Guarmis Diversas y justo algo que está, nosotros queríamos hacer un post informativo de qué es lo que había cambiado en la ESI para que más personas lo puedan entender. Y justo lo que Patricia comentaba, ¿no? De que el documento es tan edulcorado que y utiliza tantas palabras que ya existían y te hace pensar que nada ha cambiado. Y justamente Patricia cuando mencionó que hay que fijarnos qué es lo que no está. Y justamente algo que nosotros habíamos estado revisando el documento y realmente no nos falta eso, ¿no? No sé si ella rápidamente podría comentar qué es como una guía. Ya nos comentó de los 4 elementos principales que ya no están y de otros puntos que hay que colocarle el foco, pero sí me gustaría que tal vez nos pueda dar una guía porque esos documentos son bastante normativos con un lenguaje que muchas veces como que no se llega a transmitir y no muchos también entienden porque siguen justificando, no, pero sigue estando todo. Entonces, de qué te quejas? Sigue estando este mismo enfoque, ¿no? Entonces, como que eso te hace. Eh, ya, rapidito. Mira, aparte de los 4 componentes y de estas dimensiones política, histórica, eh, en los lineamientos del 2021 hay una sección donde habla de la participación de los propios estudiantes y de la comunidad con roles muy fuertes y señala, hay muchos elementos sumamente interesantes y bueno, yo he leído anoche para poder preparar algo, eh, hice toda la lectura así más o menos a las 11 de la noche, pero no encuentro como que aparece el estudiante, pero como el que recibe, ¿no? No como el estudiante que en el 2021 si te vas ándate a mirar los lineamientos 2021 y ándate directamente, a ver, déjame, te voy a decir ahorita a qué sección te puedes ir, donde lo tengo, sí. eh, en la que se habla del rol más que los roles de los estudiantes, se habla de que, sí, las estrategias. Cuando habla en los lineamientos 2021, cuando habla de las estrategias para implementar los lineamientos, una estrategia tiene que ver con la organización de la participación estudiantil. Eso yo ya no lo veo en el 2026, por ejemplo, y también de la comunidad. Entonces,
las estrategias como tales que están en el 2021 no aparecen en el 2026 y no solo es un cambio de etiqueta, sino que desaparece esta mirada, lo político e histórico, y los componentes, yo diría que, y obviamente, y género, ¿no? Y género, con lo cual desaparece la diversidad. Creo que esas son como las cuatro, eh, si hiciéramos un análisis así más hermenéutico de palabras, ahí está como la esencia de lo que desaparece y sus sentidos. Bueno, Agradecerte, Patricia, por haber estado esta mañana con nosotros, para poder empaparnos un poco del tema. Aquí no somos especialistas, pero creo que sí tenemos una responsabilidad con el tema, ¿no? también les agradezco a ustedes porque creo que si no hubiera pateado esta lectura más detallada para el fin de semana donde se iban a juntar con otras cosas, así que gracias por la invitación también y les felicito por mantener este espacio.